hay un tema que ha sido quizás y que se ha tomado la agenda durante la jornada de ayer y por cierto ha tenido repercusión hoy por el impacto que ha tenido en torno a esta información que se dio justamente en medio de la audiencia en el Tribunal Constitucional. Esta solicitud que ya habría sido realizada al gobierno para que se pueda realizar un nuevo indulto. Solo uno, dijo el ministro de Justicia en esta jornada. Estefanía Bustamante tiene más detalles de lo que ha sido esta jornada de nuevas reacciones en torno al tema de los indultos. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas tardes. Hola Felipe, muy buenas tardes. Y tú das con un punto clave, ¿no? Que tiene que ver con esta controversia en ciernes, podríamos llamarlo, y tú también lo mencionabas, porque es un punto que se da en la audiencia del día de ayer. Para ponerlo un poco en contexto, ayer fueron los alegatos en el Tribunal Constitucional por 7 requerimientos que presentaron un grupo de senadores de la oposición, un cuarto de los senadores en ejercicio, para impugnar, para declarar ilegales los 7 beneficios otorgados, 7 de 13, que fueron otorgados por el presidente de la República a fines del año pasado y que lo hemos revisado, ¿no? Ha tenido muchos efectos, no solamente políticos, sino que ahora también lo vemos a nivel constitucional, y es eso también lo que están debatiendo las y los ministros que, recordemos, pidieron más medidas para mejor resolver. Vamos a estar viendo un poco más adelante aquello, pero tú dabas con un punto clave. Esto fue una pregunta planteada precisamente el día de ayer en los alegatos, donde hay una ronda de preguntas al final de la exposición del abogado que representaba al Estado, en este caso al presidente de la República, Gabriel Boric, y por otro lado a la abogada de las y los senadores que presentaron estos requerimientos en el TC. Hay una pregunta ahí que de hecho en esta ronda se hace, en esta ronda de preguntas a los abogados. Vamos a pasar a revisarla. Señoría, muy breve. Efectivamente, sí, hay una petición en actual tramitación que no ha sido resuelta. Solo una. Bueno, ahí faltaba que escucháramos también, Felipe, esta pregunta que hace particularmente el ministro y exdiputado Cristian Letelier, que lo que pregunta específicamente es si existen otras solicitudes de indulto post la aprobación, digámoslo, que hizo el presidente de la República cuando otorgó los 13 beneficios a condenados en el estallido social y también al exfrentista Jorge Mateluna. Se hace esta pregunta y era la respuesta que escuchábamos ahí del abogado Raúl Letelier, quien representó entonces al Estado en estos alegatos ante el Tribunal Constitucional. Ahí entonces es que rápidamente desde la oposición hicieron un llamado a no cometer los mismos errores, porque recordemos que también a principios de este año el presidente de la República, también la ministra vocera de Gobierno, reconocía desprolijidades en este caso, y de ahí entonces también muchos han tomado esas declaraciones para criticar el actuar del gobierno al otorgar los indultos. Entonces son 7 los que están siendo cuestionados particularmente por el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué es lo que pidió el tribunal? Que de hecho el día de ayer, después de la deliberación, no llegó a acuerdo, sino que se pidieron medidas para mejor resolver, que era lo que yo les mencionaba, que es decir, que todavía quedan algunas cosas en estudio, se han pedido más antecedentes y lo que se pidió por parte del Tribunal Constitucional lo vamos a escuchar en parte del ministro de Justicia, pero antes vamos a escuchar también lo que respondió el presidente de la República. El Estado dijo el día de ayer que hay un indulto en tramitación. ¿Qué información tiene de eso? Muchachos, permiso. Lo dijo ayer en el Tribunal Constitucional mientras se estaban viendo los alegatos, que había un indulto en tramitación. ¿Cómo está en el Tribunal Constitucional lo del tema, ese tema? ¿Pero falta algún indulto que falte todavía, presidente? Presidente, hay antecedentes de 6 otros imputados que tenían alta peligrosidad y se recomendaba no sacarlo. El tribunal lo que pide es informar si después de esa fecha existen solicitudes que hubiesen ingresado al Ministerio de Justicia. Hay una que ingresó el 13 de enero, que actualmente se encuentra en el procedimiento normal para este tipo de asuntos en la sección indulto de la División de Reinserción, y en algún momento llegará a mi escritorio.
Bueno, otro tema que también está en torno a los indultos y que también está generando polémica son informes de Gendarmería dentro de este expediente, de los 6 expedientes que está revisando el Tribunal Constitucional que involucran a los condenados en el marco del estallido social y que fueron indultados. Son informes de Gendarmería que reveló ex ante este medio de comunicación, que hizo una nota de prensa donde están precisamente estos informes, donde lo que dan a conocer que en el caso de estos 6 condenados, Gendarmería dio un informe negativo, recomendó al gobierno no indultar a estos condenados por ejemplo, un riesgo muy alto de reincidencia y también por no estar consciente de los delitos que cometían. Eso era lo que mencionaba estos informes de Gendarmería. Ahora, lo que escuchábamos también ahí del ministro de Justicia, Luis Cordero, era que estos informes están dentro de un expediente grande que está revisando el Tribunal Constitucional y que son parte de un acto administrativo, porque la pregunta que se le hacía, por ejemplo, era si por qué no habían hecho caso a la Gendarmería o si esto tenía un nivel de importancia menor, estos documentos frente a otros que están siendo revisados por el Tribunal Constitucional, y lo cierto es que él lo explicaba, se trata de un acto administrativo donde estos informes forman parte de este entonces acto que está siendo revisado por el tribunal. Vamos a escuchar sin duda también las reacciones de la oposición que no han estado muy contentos, digamos, con lo que ha sido esta revelación de los informes y tampoco con este nuevo indulto en trámite. Escuchemos. Presidente Boric, no vamos a aceptar un nuevo indultazo. Y por lo tanto, cuando hemos conocido que se están tramitando nuevos expedientes en materia de indulto, le digo desde ya que en la oposición vamos a ser tenaces opositores en una política como esa que sigue enviando señales de impunidad, cuando lo que el país necesita es señales de tranquilidad, de seguridad y de estabilidad. Presidente Boric, por favor, enviémosle señales claras al país, no más impunidad y resguardo de los derechos. Otro capítulo más en el caso de los indultos. Hemos sabido ahora que Gendarmería de Chile, el ente técnico y profesional que vela por los presos dentro de las cárceles, recomendó al presidente de la República no proceder con los indultos. La conducta no era apta y ellos, como profesionales del área, le dijeron al Ejecutivo que no era una buena idea, que no estaban resocializados, que no serían un aporte una vez en la comunidad. A pesar de eso, el gobierno... Bueno, otros detalles importantes que también revela esta información publicada por el medio ex ante respecto a estos informes de Gendarmería tiene que ver porque, por ejemplo, en el caso de Jorge Mateluna, el ex frentista, Gendarmería sí recomendó indultar entonces al condenado, y en el caso entonces de los otros 6 condenados en el marco del estallido social se dio un informe negativo. También estos informes revelan una carta que escribió Luis Castillo, uno de los indultados por delitos en el marco del estallido social, una carta que envió al presidente de la República, Gabriel Boric, para explicar los motivos por los cuales debía ser indultado. Recordemos que todos estos documentos se consideran en una solicitud para pedir entonces este beneficio presidencial que puede otorgar únicamente el presidente de la República, y en esta carta lo que decía Luis Castillo es que había luchado como cualquier ciudadano en el marco del estallido social, y decía él, abre comillas, que él había luchado entonces, se había hecho valer su divino derecho a la rebelión popular. Era lo que decía esta carta, que fue revelada entonces por un medio de comunicaciones. Sin duda entonces son antecedentes que se suman a todo lo que ha causado polémica en torno a los indultos, no solamente lo que se está debatiendo en torno al Tribunal Constitucional, sino que ya son varios meses donde el gobierno se ha tenido que enfrentar a las consecuencias de tomar esta decisión. Vamos a escuchar también más reacciones de otros parlamentarios. La verdad es que indultar hoy día no es una prioridad nacional. La prioridad es que el gobierno comience a preparar una agenda integral e integrada, y no proyectos que picotean el código, que picotean las atribuciones, que picotean la institucionalidad. Veamos integralmente el problema de la delincuencia, de la violencia, del narcotráfico, del crimen organizado. Preocuparse de un indulto hoy día, a mí me parece que no es una buena idea. Y como ya hemos visto, el gobierno no está exento de volver a cometer errores en donde la agenda se va hacia ese lado y no a lo sustantivo. Presidente, concéntrese en lo sustantivo.
Gendarmería puede tener su opinión, pero finalmente la facultad es del presidente. Además, todos los indultos tienen una motivación. En algunos casos, por ejemplo, Piñera con los criminales de lesa humanidad dijo que la motivación era humanitaria. Estamos hablando de criminales de lesa humanidad con delitos gravísimos, ¿no? Gravísimos contra la vida de personas. En el caso de los indultados por el estallido social hay un ánimo de, por un lado, reinserción social y por otro, de buscar la paz social. Y ahí hay un debate político que tiene que ver con, luego de una fractura muy profunda que tuvo que ver con el estallido social, las sociedades normalmente ejecutan estas medidas excepcionales como son los indultos. Bueno, ahí hay un contraste sin duda, Felipe, que tiene que ver con que lo planteaba el senador Flores, decía no es momento para indultar, no es prioridad para el gobierno el día de hoy frente a lo que decía el presidente de Revolución Democrática, un partido de gobierno que decía esto es facultad presidencial. Y ahí entonces también recojo un poco las palabras del senador, decía hay en torno a eso también un debate político, ¿no? Y que eso se veía también en los alegatos el día de ayer en el Tribunal Constitucional, donde se decía que el indulto se usaba como una herramienta de perdón político. Eso decía el abogado del Consejo de Defensa del Estado. Sin duda un debate y también una polémica que probablemente va a seguir en las próximas semanas en torno a este nuevo indulto que está en trámite, que fue revelado el día de ayer por el abogado Raúl Letelier y que es una solicitud del 13 de enero. Ahora, lo que queda entonces es esperar que el Ministerio de Justicia entregue los antecedentes solicitados por el Tribunal Constitucional. Eso en el área entonces, en esa materia, en el ámbito legal, pero sin duda en el político va a dar que hablar este nuevo indulto que puede ser concedido o no por el Ministerio de Justicia. Claro, y hay que esperar el tiempo, el timing de esa situación y de esa decisión que se pueda dar en torno a las decisiones en torno a este nuevo indulto solicitado. Es de esperar. Parece que lo del TC no va a ser el único capítulo que se va a tratar en torno a este tema. Estefanía Bustamante, muchísimas gracias por el despacho, que esté muy bien. Gracias, Felipe, que estés bien. Chao, chao. Chao.